Expert, Lo están que aplaudiendo a está Expert. saludando. Acá Está Rafa tiene- Yuri ahí. Y bueno, cada uno hace Lo dejo su, en comunicación con el piso. su cuenta de cuánta gente. Ah, ok. Con Mazuca. Hola. ¿Qué haces, José Luis? Hola. Soy Macu Mazuca. ¿Me escuchás? Póngase el otro auricular. Me parece que no le anda. Ahí está José Luis Expert. Hola. José Luis, ¿cómo te va? ¿Me escuchás? Hola. ¿Me escuchás, José Luis? Sí. Soy Macu Mazuca. ¿Qué decís? Muy bajito, ¿eh? Ah, vamos a ver si Hola, lo podemos Macu. subir. ¿Cómo te ¿Qué va? haces, José Luis? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Ahora sí. Ahora te escucho bien. Estás dando apoyo ahí. Contame un poquito el sentimiento, por qué estás, de qué hablan, cuál es un poco Bueno, digamos, lo que están buscando ver, con esta concentración. El artículo 1 de la Constitución de 1853 plasma la República en Argentina. República es división de poderes. División de poderes es independencia del Poder Judicial. La política no tiene por qué meterse en la justicia. Nosotros marchamos hoy en defensa de una justicia independiente, que es lo que no quiere el kirchnerismo, porque es una banda de bandoleros delincuentes que quieren la impunidad y la destrucción de todos los organismos de control. Ya lo dijo aquel jurista italiano tan prominente, Calamandrei. Cuando la política entra a tribunales, la justicia sale por la ventana. No queremos a la política metida adentro de la justicia. La justicia tiene que ser independiente. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo tomaste que el gobierno tenía, digamos, ministros y demás que apoyaban lo que pasó hace 2 días con, para remover a los miembros de la Corte, ¿no? Es decir, había ministros, había ex vicepresidentes y demás. ¿Cómo viste? Y una plaza llena porque llevaron mucha gente también. Estaban ahí a donde ahora ustedes están en este instante. Bueno, el kirchnerismo básicamente es un conjunto de bandoleros que buscan la impunidad, por lo tanto, como no tienen cara, como no tienen escrúpulos, van a defender cualquier cosa, van a marchar a favor de cualquier cosa, no de dar la cara. ¿Vos lo viste a Ishi hoy en Rusia junto con el presidente? Sí. El mismo que habló de la droga, ¿te acordás? En Sí, las ambulancias. Bueno, totalmente. Eso es lo que es el kirchnerismo, la impunidad total, la sinvergüenza. ¿Cuál es tu Eso pensamiento es el kirchnerismo. sobre... Por lo tanto, no nos extrañemos. ¿Qué pensás sobre esta Corte? ¿Cuál es tu pensamiento sobre la Corte que tiene el gobierno, el Estado argentino? Es perfectible, sí, pero yo insisto, más allá de los nombres de la Corte, más allá de los nombres del Consejo de la Magistratura, dicho sea de paso, nosotros tenemos que en el Congreso sancionar rápidamente una nueva constitución del Consejo de la Magistratura porque la Corte ha declarado inconstitucional. Tienen 120 días, creo, para eso, ¿no? Inconstitucional, exactamente, sí. Yo te diría, todo es perfectible, pero no nos engañemos, insisto con esto. El kirchnerismo va por la independencia del Poder Judicial, eso es lo que le molesta. Por eso han destruido todos los órganos de control. Bien, ¿qué va a pasar ahí? ¿Querés hacer una pregunta, Carlos? Sí. Aquí está Campolongo, te va a hacer una pregunta. Yo después te quería preguntar algo sobre la concentración. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es Carlos Campolongo. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Escuché atentamente y quería hacer un comentario para ver si usted lo comparte o no. En realidad, yo diría que desde hace muchas décadas, esa división tripartita que ya se planteaba con Montesquieu y demás, no se cumple en la Argentina. Pero no se cumple no con este gobierno, en el cual yo no hago un milímetro de defensa. No se cumple con ningún gobierno. El anterior tenía una mesa judicial, el anterior... Entonces yo creo que además, y este es mi comentario para compartirlo, hay cierta esfera de la justicia, justicia federal, la Corte Suprema de Justicia, que no puede desconocer lo político. No estoy hablando de lo partidario, de lo político que hace al diseño de una sociedad. Quisiera escuchar su reflexión. Sí, a ver, que Argentina está en decadencia hace casi un siglo y hace medio siglo que se prende fuego cada 7 años y por lo tanto acá no hay ningún inocente, se hacía por acción o omisión, totalmente de acuerdo. Argentina no está destruida por un solo mal gobierno, ojalá fuera ese solo el problema. Argentina está destruida por una sucesión de gobiernos incompetentes y también por una sociedad, y me incluyo, que alguna responsabilidad en la decadencia tiene que tener. Argentina, de pasar a ocupar
los 10 primeros lugares del mundo en cuanto a riqueza, hoy está rumbo a ser la gigantesca, la Villa Miseria más grande del mundo, si seguimos así. Sin duda que todos tenemos una cuota de responsabilidad y la justicia es parte de ese problema también de la decadencia, no hay duda. Simplemente describía inicialmente el contexto de esta marcha en particular. Pero si hablamos de largo plazo, sin duda que acá tenemos un problema de muy, muy largo plazo, donde la verdad, Carlos, la verdad, todo funciona mal, porque si no, no habría ninguna explicación de por qué todo termina mal. Si todo termina mal, pero es porque estamos haciendo todo mal. La buena noticia para usted, Carlos, para los otros periodistas, hay buena para la gente noticia. que nos está viendo, es que para que nos vaya bien está todo inventado ya. Los países donde la gente vive bien tienen empresas que comercian con el mundo, tienen un Estado de un tamaño razonable, que devuelve los impuestos bajo la forma de seguridad, justicia, diplomacia, Fuerzas Armadas, una buena forma de gobierno, tiene sindicatos que defienden al trabajador y a los empresarios que dan trabajo y le dan bienes públicos en general de buena calidad a la gente, como salud y educación también. Así que cuanto antes nos pongamos a hacer las cosas que hacen los países donde la gente prospera, o sea, está todo inventado, mejor para nosotros. Pero te hago la última pregunta y tiene que ver, voy al economista, también al político, ¿no? Hoy se juntó el presidente Fernández con el presidente soviético. Perdón. Hoy te quería decir ahora que... volví. Te quería preguntar como político y como economista también. Hoy se reunió con Putin Fernández, le dijo que pensaban muy parecidos con respecto a Estados Unidos. A la vez estamos pidiendo ayuda a Estados Unidos para cerrar lo del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ves esa movida y cómo ves el detalle? No sé si tenés muchos detalles más que nosotros del acuerdo, el supuesto acuerdo de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. No, seguramente debo tener la misma información que ustedes. Lo único que nosotros tenemos es la conferencia de prensa que dio Martín Guzmán el viernes 28 de enero, donde anunció el acuerdo y las metas. Es una verdadera vergüenza que todavía el gobierno no haya enviado un solo papel de lo que se están discutiendo hoy con el Fondo Monetario. Cuando el artículo 75 de la Constitución, inciso 7, dice que el arreglo de la deuda lo tiene que hacer el Congreso. El Congreso hoy no tiene un solo papel del supuesto acuerdo con el fondo que ya dice el gobierno que cerró con el Fondo Monetario. Vamos ahora a las frases del presidente. Yo diría dos cosas sobre esto. A ver. Una, el presidente se queja de nuestra dependencia del Fondo Monetario y de su principal accionista, que es Estados Unidos. Yo no tengo más que estar de acuerdo con el presidente. Sí. Maldecir nuestra dependencia del fondo. Ahora, el presidente sabe que el Fondo Monetario no es el que pide a la Argentina que le pida prestado al Fondo Monetario. Es Argentina que vive de crisis en crisis, motivo por el cual vive de rodillas pidiéndole plata prestada al Fondo Monetario, que no es ningún cuco además, sino que es la comunidad de países que se juntan para ayudar a los que tienen problemas. Y Alberto Fernández, como político profesional, porque hace 30 años se dedica a la política, es parte del problema de vivir poniendo a la Argentina en crisis, y esa Argentina en crisis es la que termina pidiéndole plata prestada al Fondo Monetario. Para terminar con el problema de vivir de rodillas ante el fondo, lo primero que hay que hacer es dejar de tener déficit fiscal. Y para no tener déficit fiscal hay que votar en el Congreso presupuestos que no tengan déficit fiscal. El problema de la deuda es un problema del déficit acumulado. Vamos ahora a la otra parte de la frase del presidente sobre Rusia. Sí. Yo no quiero ser el patio trasero ni la puerta de entrada de nadie. Yo quiero que Argentina esté al frente de liderazgo en América Latina de un país libre que comercia con el mundo, que no vive de crisis en crisis, que tiene sindicatos que defienden al trabajador, empresas que le cobran algo razonable a la gente, gente que trabaja en paz y en libertad. Y si tenemos que pertenecer a algún lugar, no es con Rusia y China, dejémonos de joder. Claro, el mundo es occidente, una de las todo el mundo, pero no es Rusia y China. Una de las frases que le dijo el presidente a Putin es que quería que Argentina sea el ingreso, digamos, de Rusia y sus políticas a Latinoamérica. Te quiero leer, a ver si me das una opinión sobre... Hay una información de la jefa del Fondo Monetario Internacional que está saliendo, Kristalina Georgieva, habló sobre el acuerdo y dijo, alcanzado con Argentina, es así, acuerdo alcanzado con Argentina, dice, nuestro objetivo principal es sacar a Argentina de este camino muy peligroso de alta inflación. Lo aseguró este día. El tema de la inflación, ¿cómo lo ves? Y quisiera preguntarte, ¿qué escuchás de esto de la señora? Sí. Georgieva.
No, yo le diría a la señora Georgieva que el acuerdo que dice Argentina que ha llegado con el fondo y el que dice el fondo que ha llegado con Argentina no es un acuerdo que vaya a bajar la inflación. La inflación del año 2022 va a ser mayor a la inflación del año 2021, que fue de 50%. 50.9. O sea, 50% es un delirio. 50.9, un delirio. 51% redondeando. Bueno, la inflación del 2022 va a ser mayor que la del 2021 con el programa económico que el Fondo Monetario dice que cerró con Argentina y que Argentina dice que cerró con el fondo. El tema, Expert, es que si vos escuchabas al ministro de Economía, había dicho de un 30%, más o menos había estimado la inflación para 2021. Sin embargo, fue del 50 y pico. Ahora, ¿cómo uno puede creer cuando te hablan de lo que puede llegar a ocurrir? Ustedes, los economistas, los que más saben de economía, están diciendo cifras altísimas, mucho más altas que el 51 casi que acabamos de dar de 2021. A ver, ¿no? Mira, yo hace 30 años que digo lo mismo, por lo tanto el único motivo por el cual me metí en política es para ver si ese discurso que ha tenido, que ha sido muy certero sobre lo que iba a pasar en Argentina, tiene alguna relevancia política. La tenemos. Y yo como economista profesional te digo, lamentablemente, claro, el año 2022 va a tener más inflación que el año 2021. Claro. No me gusta chamullar, no me gusta mentir, me equivocaré, pero lamentablemente con este programa con el fondo, que Argentina dice que cerró y que el fondo dice que cerró con Argentina, que es un mamarracho, claro, la tasa de inflación de 2022 va a ser más alta que 2021. Y ese impuesto... A ver, para que le quede claro a nuestros televidentes, el acuerdo con el fondo es un acuerdo donde hay un gran tarifazo contra la gente. Yo soy el primero que te va a decir que hay que pagar por las cosas lo que las cosas valen. Ahora, que la señora directora del fondo y que el gobierno argentino nos haga creer a los argentinos que el problema fiscal de Argentina son las tarifas de los servicios públicos, nos están agarrando de estúpidos. El problema fiscal de Argentina son el millón de ñoquis que hay en las provincias y los municipios, el agujero sin fin de aerolínea argentina, la coparticipación que va sin ninguna condición a cualquier provincia, la superestructura que hay en el Estado. Hay 21 ministerios cuando solamente funcionan 5. El problema fiscal de Argentina es ese, no son los subsidios a la energía. Mira, Que no se agarren por estúpidos. Perfecto. Ha dado nota Georgieva, vos estás en una parte, yo estoy en otra parte de la cámara y en el medio tenemos, los detalles los tenemos acá, ¿no, Gonzalo? Sí, a ver qué dice Georgieva. No, primero ella también comenta que este acuerdo que hizo con el gobierno puede estar condicionado por las internas propias que hay en el gobierno. Entonces sabe que, por eso solamente remarca que es una batalla dura que viene por delante, pero bueno, siguiendo un poco lo que dice Expert, acá está ella misma, la Cristalina Georgieva. Está anticipando que va a haber complicaciones dentro del gobierno para llevar adelante este acuerdo que hizo con el FMI. Está bien. ¿Vos crees que a ver, yo quiero ser muy claro en esto de parte de Avanza Libertad. Quiero ser muy claro esto como ciudadano, como servidor público que me considero siendo diputado. Nosotros no creemos, nosotros creemos que el kirchnerismo duro no quiere acuerdo con el fondo, no quiere. Es un conjunto de chiflados lo que no quiere un acuerdo con el fondo. Porque decir que no querés un acuerdo con el fondo es decir que no querés pagar la deuda. Y las deudas se tienen que pagar, si no, no pidas prestado, no seas un cagador. Ahora, en el otro extremo está el acuerdo con el fondo, que el gobierno dice que cerró y que el fondo dice que cerró con el gobierno, que es un mamarracho. Es una estafa a la gente de trabajo, a la emprendedora, a la ciudadanía, porque es un mero tarifazo. Nos quieren hacer creer que el problema fiscal de Argentina es el subsidio de la energía cuando no lo es, aunque hay que ajustar tarifas. Nosotros lo que queremos es un buen acuerdo con el fondo que les sirva a los ciudadanos argentinos, que les sirva a nuestros mandatos. Y ese acuerdo con el fondo no puede eludir el agujero sin fin que es Aerolíneas, la coparticipación que le llega sin condicionamiento a impresentables como Infran en Formosa o Capitanich en el Chaco. Por ejemplo, el millón de ñoquis que el gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner metieron adentro del Estado solo para militar. Ahí está el problema de fiscal de Argentina. Si discutimos eso, vamos a estar discutiendo un acuerdo en serio con el Fondo Monetario. Si no, estamos discutiendo o un delirio como el kirchnerismo quiere, que no quiere un acuerdo con el fondo, o una burla a los argentinos como el acuerdo que dice Argentina que cerró hoy con el fondo y que el fondo dice que cerró con Argentina, haciéndonos creer la tontería que el problema fiscal de Argentina son los subsidios a la energía.
Expert, tenemos varias preguntas. Yo te quiero hacer una pregunta y después paso a mis compañeros. ¿Cómo, desde tu opinión, tu expertise como economista, bajás la inflación? Porque ya Macri cuando subió dijo la inflación la bajamos en 3, 4 días, no la bajaron. Este gobierno cada vez más inflación. ¿Cuál sería la idea? Porque yo creo que sale un político, un economista y dice yo voy a bajar la inflación y lo hace, es Gardel. ¿Cómo bajarías la inflación? ¿Cuáles son los caminos para bajar la inflación? Bueno, en el año 76 hubo un premio Nobel de Economía al que, voy a exagerar un poco, elaboró la teoría monetarista de la inflación que se llama Milton Friedman. Año 76, estamos hablando de más de medio siglo. Se le dio un premio Nobel a quien, entre comillas, inventó la teoría monetarista de la inflación. Teoría que después fue probada en un montón de países a lo largo del tiempo por las ciencias duras como la matemática y la estadística. O sea, la inflación es un fenómeno monetario. ¿Qué significa eso? Que emitís demasiado dinero y o hay poca demanda de dinero. La oferta de dinero se corta cortando el déficit fiscal y la demanda de dinero aumenta cuando vos le das credibilidad al país. Mientras sigamos tendiendo una clase política que sanciona presupuestos, donde el gasto público siempre excede a los impuestos, y mientras no demos credibilidad en la moneda argentina, en el país llamado Argentina, la inflación no va a bajar nunca. Por eso, al revés de lo que ha dicho Macri, es muy difícil de bajar de la Argentina, porque acá hay cuestiones culturales muy severas a cambiar. Acá el doctor Sichero, José Luis Expert, te quiere hacer una consulta. Doctor Sichero, por favor. Sí, cómo no. ¿Cómo le va, Expert? Ahora que usted es diputado, ¿se podrá fijar por ahí que a usted le gustan los números en la biblioteca del Congreso de la República Argentina, que tiene 100 personas más que la biblioteca del Congreso de Beijing en China, que tiene 1.400 millones de personas? ¿Se podrá hacer algo con la biblioteca del Congreso, donde la persona que recibe, que es como la jefa máxima de la biblioteca, es la hija de un diputado y cobra doble sueldo? Cobra como bibliotecaria o como recepcionista de biblioteca y además como asesora del padre. Fíjese, por él le gusta eso. A mí me parece una verdadera vergüenza lo que usted está comentando que ocurre en el Congreso. Es más, con 200 empleados en la biblioteca del Congreso alcanza. Hay 1.800. Hay 1.600 personas que le están robando la plata a los buenos empleados públicos que se necesitan, a los enfermeros, a los policías, a los gendarmes, a los médicos, y que también le están robando la plata a los contribuyentes argentinos. La plata del gasto público no viene de un plato volador, viene de gente de esfuerzo que se rompe el lomo, ustedes, los chicos que están atrás de cámara acá, que me están entrevistando, que pagan impuestos para que se lo roben otros. Esto no puede ser, esto tiene que terminar. Hay que echar 1 millón de ñoquis que hay en el Estado. 1.600 están en la biblioteca del Congreso donde yo trabajo, sí, hay que echarlos. Perfecto. No tiene nada que ver eso con un beneficiario de plan. José Luis. Campolongo va a hacer otra pregunta. Nueva pregunta porque no sería honesto intelectualmente frente a lo que escuché y que es cierto, el premio Nobel a Milton Friedman, que es una teoría, ¿sí?, que además se puso... La más probada en la historia de la humanidad. Eso, lo de la prueba, yo... Por las ciencias duras, Carlos. Las ciencias duras no existen. Bueno, hombre, no, esperá, Carlos, no, perdóname, en serio te lo digo. A ver, con todo respeto, yo te aprecio, pero si me vas a negar la teoría monetarista de la inflación, mirá, hablemos de fútbol mejor, Carlos, no quiero hablar de fútbol porque quiero escuchar a alguien que tiene un pensamiento diferente. Yo soy democrático, ¿cómo en serio. vamos a discutir la teoría monetarista de la inflación, No voy a discutir, Carlos, por favor, te voy a decir, se aplicó en Chile, después se aplicó con los Chicago Boys aquí en la Argentina y fue un fracaso la dictadura militar, con doctrina de shock, con todo lo que todavía no hemos... ¿Vos me vas a conectar la dictadura con la teoría monetarista? O sea, vos me vas a vincular Milton Friedman, una teoría que recibió un premio Nobel, un premio Nobel con una dictadura. No, hombre, perdóname. Si vos me nombrás a esos casos, yo te nombro 190 países a lo largo de medio siglo donde sin dictaduras han bajado de la inflación, bajando la emisión y generando un país creíble. No tiene absolutamente nada que ver, Carlos, es un problema premio Nobel de político, Economía con una dictadura. No tiene nada que ver. Está bien, nada está bien. que ver. No, yo te quería escucharme. Está bien. Sí, yo creo que sí tiene que ver.
Pero bueno. No tiene nada que son ver. puntos. Yo no creo tiene que nada sí. que ver un premio Yo Nobel con una creo- dictadura. No, una tiene nada teoría que ver, hombre, económica, porque una te puedo teoría nombrar. económica, No tiene nada una que ver. teoría No, perdóname. económica, No me no, manches. No me manches una teoría económica con una dictadura. ¿sí? Fue un Acá las fracaso, dictaduras la teoría monetaria han estado acá en en la Rusia, Argentina. están en China, están en otros lados. No Ese es por es donde vos otro buscás. tema, ese es otro No por tema y donde yo lo buscás. admito. El monetarismo no tiene nada que ver con una dictadura. El monetarismo es una teoría económica que mereció un Que es premio neutra, Nobel es neutra, ampliamente es aplicada en el neutra. mundo, que ha logrado. ¿Vos creés por que las supuesto teorías es son absolutamente neutras? neutra. ¿Vos creés que son neutras? las Absoluta. teorías? La teoría, no, para. Por eso La tenemos teoría concepciones monetarista en científicas inflación distintas. es una teoría que mereció el premio Nobel de Economía, que es un premio a las ciencias duras. Se lo dieron a salvo el de Stiglitz literatura también. y Se lo salvo el de dieron la a paz. Stiglitz también. ¿O no te acordás? Pará, ¿vos me vas cambiando el arco? O sea, No, cada no vez te que tenés un cambio el gol, vos me arco. cambiás el arco. Trato para de ver si ser podés ganar. ecuánime No, intelectualmente Te gané y todos los escucharte. partidos que jugaste hasta ahora conmigo. Te gané todos los partidos, Bueno, Carlos. No está me bien, cambies estás el arco. ¿Qué querés contento que me hablemos de ganaste Stiglitz? todo. Hablamos de Stiglitz. Pero por Bueno. supuesto, porque me gusta ganar a mí una discusión con la razón, ¿eh? Con la razón. Y en esto he tenido la razón, porque vos, equivocadamente, vinculás una teoría que mereció un premio Nobel con una dictadura. Es mezclar No la merda con la comparé, luz te eléctrica. señalé el lugar de aplicación, que es distinto. La teoría, yo no voy a discutir ¿Sí? la teoría monetarista. No la voy a No, discutir. perdóname, pero vos. Porque con creo que buena la moneda fe es o más con mala complejo fe, que una teoría vinculaste económica. la teoría con la dictadura. ¿Qué carajo tiene que ver la dictadura con la Tiene teoría que ver con monetarista que de la inflación, fue boludo? Milton Friedman, lo fue a visitar a Pinochet. No tiene nada que y ver, los Chicago Carlos. Boys vinieron acá. Carlos, Nadie es Carlos, inocente. Nadie es, y menos vos que salí de la sabés de burbuja, historia. hombre. Vos sabés también. Bueno, no, espera. Bueno. No, ¿me disculpás? ¿Me disculpás? Si vamos a bordear la locura o el congratularte de ser ignorante, no, eso no. Acá hay una teoría que mereció un premio Nobel. Que vos me la quieras conectar con una dictadura, Carlos, bye. Bueno, lo discutiremos en Hablemos de otro otra momento, cosa, pero no sí. quiero Bueno, robar todo el yo programa. propongo... No, sí. no hay nada que discutir. No hay nada que discutir. ¿Sabes por qué? No, espera, que esto es No importante. seas autoritario. Argentina es un país en decadencia. No, hombre, no, pero esperá. Argentina es un país que ¿Puedo tiene ser la mitad de la keynesiano población yo? pobre. ¿Puedo ser keynesiano 4 o no? millones. No, espera. Ah, bueno, nada. No. Puede ser lo que quiera, pero no me vincules una teoría con una dictadura, por el amor de Dios. Eso es mala fe directamente, hombre. No, no me Argentina diga tiene mala la mitad fe, de yo la no te- población pobre, Leo la 4 historia y millones de tengo personas viviendo en interpretaciones. Villa por culpa de discutir la ley de gravedad. Sigamos discutiendo la ley de gravedad, que vamos a comer en un balde de mierda dentro de 20 años, hombre, basta. La moneda, la inflación, es un problema de emisión monetaria y de demanda de dinero. Está No bien. es tan difícil. Es una interpretación. Cuando sobran papas, cae el precio de la papa. Cuando sobra dinero, cae el precio del dinero. Hay inflación. ¿Qué carajo tiene que ver eso con una dictadura, hombre? Tengo que entrar en este momento. Entre. Esto lo seguiremos. Ahora no sé cómo hacer para invitarte algún día que vengas, No, José no, Luis, esto al no lo programa. vamos a discutir más, no podemos discutir la ley de gravedad. Olvídate, bueno, pero te serio saco, te digo. espera, No te seas saco de este omnipotente. tema. Por el bien de la Argentina, ¿eh? Por el Pero bien yo del país también. no ¿Y podemos por qué discutir vos la ley crees de que no gravedad. puedo discutir por el bien de la discutir. Argentina? Yo, cargando una No, historia. la ley de gravedad no la voy a discutir, ni con vos ni esa con es una nadie. buena chicana, Mirá cómo lo aplauden a expert. no. No sé, ¿Qué bueno. quiere que no lo aplaudan? No, pero no es por el aplauso. No podemos negar la ley de gravedad, hombre. Es como si me dijera, che, rompele el culo impuesto a la gente que se Eso va a es ir a- ciencia como dura. ahora. La Mirá cómo nos economía va. es una ciencia social. Eso que vos dijiste es No, dura. no, la economía, La es mucho más tiene ciencia su dura de lo que vos nacimiento como pensás. disciplina Por social. culpa de gente como vos, Carlos, que piensa que la economía es una ciencia social, estamos como estamos, a punto de comer en un Es la balde de mierda. historia lo que te enseña eso. Lee también vos los libros y te No, vas a dar la historia, cuenta. ¿sabés qué te enseña? Economía ¿Sabés qué te política enseña se la llama. historia, Carlos? Economía ¿Qué? política. No, ¿sabés qué te enseña la historia? Que Argentina hace todo mal, por eso le va mal. Bueno. No porque está Estados Unidos, el Imperio Otomano, el Imperio. El poder nosotros existe, somos los José Luis, culpables. el poder Y existe. una de las grandes culpas es ignorar la evolución de la ciencia. Y la ciencia económica ha dicho que la inflación es un fenómeno monetario. Si lo negás, es por eso que hace 100 años que tenemos inflación alta. Bueno, tengo que hacer una pregunta. José Luis, te quiero hacer una pregunta. Che, pero yo vine a marchar acá en No, un defensa segundo, un de la segundo. independencia Un del Poder segundo. Judicial. No, ya lo sé, Dicho ya lo sea sé. de paso, ¿no? Si querés al final me haces una... No, que es importante, porque esto no es una marcha partidaria, No, no es una marcha por los nombres de la Corte Suprema, es una marcha a favor de la República, que es la división de poderes. La política no se tiene que meter en la justicia.
Afuera la política y la justicia, afuera por completo. Bueno, te propongo al aire, en mi programa, si venís una tarde y hacemos una charla política acá afuera de este tema específico en el cual te encontrás ahí y que amablemente has tomado el micrófono y nos has permitido conversar con vos. No, un placer. Pero repito, por más chispa que haya habido en la discusión con Carlos, no neguemos más la ley de gravedad porque en serio vamos a terminar comiendo en un balde de mierda. Basta. No discutamos cosas que ya están probadas. ¿Entendés? O sea, otra. Está probado que en el mundo, los países donde la gente vive bien, las empresas de tu país compiten con las empresas de otro país. Acá hemos inventado la sustitución de importaciones y la gente paga por una bombacha como si se comprara un BMW. Estamos de acuerdo con eso, Sego. Que Pero también no mereció tiene un un país premio que Nobel. se fabriquen locomotoras, Otra cosa que mereció un premio aviones. Nobel. Bueno. No, que nosotros no podemos fabricar locomotora hoy. Empecemos exportando soja a todo el mundo, agroalimentos, energía, minería. Está bien, y es algún día vamos a necesario. fabricar locomotoras. Es necesario, pero con valor agregado de otra índole, más equilibrado. Un granito de trigo, ¿sabés el valor agregado que tiene? Ya ¿Sabés la lo inversión sé, en tecnología, no estoy negando, en fierro, no en estoy sembradora, negando. en tractores, de todo ha habido, Bueno, todo ha habido. me va a echar Nos Macu. han vendido un pescado Cortala, podrido, lo no seguimos me- comiendo, no me- por eso vamos a comer un balde de mierda si seguimos comprando Bueno. esos pescados podridos, Carlos. Bueno, Te hago, vuelvo... Carlos Campolongo, me preguntan acá. Te hago una Bueno, pregunta. saludos, muchachos. Pará, la última. Sí, la marcha. ¿Por qué fuiste a la marcha? ¿Quién te convocó? Nos quedamos sin batería. Bueno, estuvo muy picante. Vos siempre te... estuvo picante. bueno, ¿qué Pará, una cosa. Ya está invitado...